Ahora sí, como comentaba, la clase pasada se había creado acá una clase que era el Spring Fox, que era para el Swagger, pero esa clase se va a eliminar. También la parte del message config. Estos dos métodos que se habían creado, coméntenlos o bórrenlos, en realidad no son necesarios por ahora. Solamente se va a usar el de acá. Otra cosa que se está agregando es el valid. Siempre cuando se va a enviar un response, un variable o un request body se tiene que agregar el valid, ¿no? Request body siempre, ¿no? Y en el POM se está agregando esta librería, que es el Spring Dog, ¿no? Esto sirve, por ejemplo, vamos a compilar. Lo que pasaba anteriormente con el Spring, con el Swagger y el Spring, la clase de Spring Fox que es para configuración, es que funciona con versiones antiguas de Spring. Y actualmente estamos usando la versión 2.7. A ver, me salió punto qué. Por lo cual tenemos que tener algo que funcione con nuestra versión, ¿no? Siempre validarlo. Por ejemplo, un toque. Vamos a crear acá una ventana, ¿no? Vamos a activar el Google. Y ahí tenemos, y ahora ponemos localhost. A ver. Y acá nos va a mandar esta ventana, lo que es de OpenAPI Definition. Por ejemplo, acá podemos ver todos nuestras URLs, podemos probarlas. Ejecutamos, por ejemplo, y nos va a listar, ¿no? Es como si tuviéramos un Postman, pero acá configurado automáticamente desde el Java, ¿no? O sea, el Java automáticamente lo configura. Para poder lograr esto solamente es necesario agregar esta librería y con eso sería todo, ¿no? Y también se puede poner en el resource el application property, ¿no? Esta de acá, que es el API blocks, si desean, ¿no? En realidad no es necesario. No sé si tienen alguna consulta de la clase pasada. ¿Ninguna? Ah, cierto, también la parte de acá del controlador, que no estaba saliendo, por ejemplo, al momento de registrar al paciente. Vamos a cambiarle, vamos a poner un API. API, ¿verdad? Ya, por ejemplo, cuando mandábamos dos, me tendría que traer el Nexo, ¿no? Ya se está trayendo correctamente. Todo era porque faltaba el valid, ¿no? Solamente estaba faltando esto para que funcione correctamente. Nuevo modelo. Hoy día vamos a continuar con la creación de modelos y hacer el group de ellos, ¿no? A ver, nos hemos quedado en un médico, paciente, punto, punto, ¿qué? Ya, por ejemplo, acá tenemos el modelo que se va a usar. Ya, perfecto. El modelo, este es el modelo, por ejemplo, tenemos la tabla paciente, tenemos la tabla médico, me está faltando la tabla especialidad, detalle, eh, por ejemplo, examen, usuario, a ver, menú y rol, ¿no? Esas tablas las faltando. Hay que crearlas. Vamos a crear las demás tablas y vamos a ir explicando, ¿no? Primero creamos la tabla especialidad. Especialidad. No se olviden de poner acá el entity. Entity. Bueno, ya, acá ponemos ya el private integer especialidad. Acá recuerden la anotación del ID para validar que este va a ser el ID. Luego el generate, ¿vale? Ponemos el strategy y le ponemos en general, ¿no? Generate type punto identity. Importamos también el ID.
Luego tenemos los demás campos, ¿no? El string nombre, eh, luego el string descripción, ¿no? Recuerden no poner comas en los nombres, no poner tildes en los nombres. Acá estamos viendo, por ejemplo, en especialidad, ¿qué campos tiene? Especialidad tiene id especialidad, nombre, ¿no? Hemos puesto id especialidad, nombre y también una descripción por si acaso, ¿no? Acá no lo están representando, pero lo estamos poniendo. Ya, vamos a poner también acá una validación que diga column. Para hacer, a ver, no hay igual, nombre, coma, label, false, y un length de 50. Recuerden que estas validaciones son para la base de datos y no para el código, ¿no? Si quieren validar el código en sí, tienen que ponerle el validation, ¿no? Los constraints de validation, ¿no? Las anotaciones. Ya tenemos lo mismo que sería descripción. Descripción. Ya está, ¿no? Ahora ponemos el getter and setter. Generamos el getter and setter. Generar, ¿no? Ya, esto es de especialidad. Terminemos un rato, vamos a seguir dando. Luego de especialidad vamos a hacer el de examen. Nuevo clase, examen. Y el examen va a ser igual, ¿no? Ponemos acá el entity. El table lo pueden poner así como está acá en pacientes, o no, acá en creo que estaba. Bueno, no lo puse en sí. Podrían poner también acá, por ejemplo, el table, una entidad, que es table, ¿no? Y acá ponen, por ejemplo, name, igual, especialidad, ¿no? Especialidad. Eso es siempre y cuando quieran especificar el nombre de la tabla, ¿no? Por ejemplo, acá ya se está especificando. Si no lo ponen, automáticamente va a agarrar el nombre de la clase y lo va a poner en minúscula, ¿no? Eso solo por si quieren ponerle otro nombre. Lo comentamos igual. Ya estábamos en examen. En examen va a ser igual que en especialidad, ¿no? Lo mismo. Acá sería id examen. Tenemos nombre y descripción. Generamos los getters and setters. ¿Ya? Luego queremos, a ver, tenemos ya la clase médico. A ver, un toque, déjame ver qué clases faltan. Nos falta la clase, tenemos paciente, especialidad, médico. Nos falta consulta. Examen tenemos. Ya, podemos crear consulta, ¿no? Porque para consulta necesitamos examen. Ya cerramos un toque. Detalle de consulta nos falta también. Que nos pide consulta y detalle, ¿no? Y crear la de detalle de consulta. Detalle de consulta. Clase. Detalle. Ya, para esto que necesitamos, tenemos que crear la tabla consulta también. Hay que crear la entidad de una vez. Y la vamos llenando, ¿no? Consulta. ¿De cuál nos falta? Ya tenemos paciente, médico, especialidad, consulta, detalle, consulta. La tabla consulta, examen se va a crear automáticamente. Examen también tenemos. Nos falta menú, usuario y rol, ¿no? Crear menú, usuario y las flex, rol, ¿no? Ya tenemos todas las clases creadas. Ahora faltan poner los campos, ¿no? Comenzamos con usuario. Comenzamos por usuario. Usuario ponemos el entity. Luego el rate, integer, ID, usuario, nombre,
Private string, clave, no. Nombre, clave, estado. Private string, estado. Ya tenemos esos tres. Ya, acá le vamos a poner lo mismo que los demás. Por ejemplo, paciente. Tenemos esto. Veamos. Mucha parte del código siempre va a ser reutilizar código, así que es cosa de costumbre, ¿no? Siempre ver que se puede utilizar de otras clases. Por ejemplo, acá vamos a empezar de consulta, por ejemplo, especialidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a usarlo de acá. Usuario, nombre, le ponemos, ¿no? Clave, estado. Esto de acá también se puede omitir. Toda esta columna, igual te la va a crear, ¿no? Te va a crear este campo en la base de datos, ¿no? Pero si queremos definir el nombre exacto que va a tener, se le agrega el name. No es necesario, no es obligatorio, pero es recomendable, ¿no? Ya tenemos eso, ahora tenemos rol. Acá también va a tener ID, tenemos el ID. Ya tenemos el entity. Tenemos nombre y descripción, ¿no? Ya ver. Bueno, lo mismo acá. Vemos. Ya, ¿no? Ya. Generamos el veteran setter acá. Veteran setter. Ya. Y se dan cuenta, en esta parte de usuario y rol, hay una tabla intermedia, ¿no? Que es usuario-rol. Que un usuario puede tener varios roles y un rol puede tener varios usuarios. Así que se crea una tabla intermedia que es usuario-rol. Para crearlo esto desde el código, se van a tener que crear varias cosas, ¿no? Pero primero vamos a validar cómo son las consultas, bueno, las tablas, por ejemplo, heredadas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una llave foránea. A ver, tenemos especialidad. mm, ya, creamos detalle consulta y luego creamos consulta. No, primero tenemos que crear consulta. Vamos a tener varias claves foráneas porque van a ser, bueno, varias claves, sí, foráneas, ¿no? Se le llama, ¿no? Por ejemplo, private, integer, ID consulta, ¿no? Y como podemos ver acá en el esto, consulta tiene paciente, especialidad, médico y detalle con, bueno, estos tres y detalle consulta, ¿no? Consulta médico y es uno de acá, ¿no? Pero él acaba con uno muchos y uno muchos, ¿no? Entonces tenemos el ID consulta, luego ponemos private, pacientes, ¿no? Porque tenemos, te das cuenta, hay un paciente por varias consultas, ¿no? O sea, acá se pone el paciente, ¿no? El paciente que va a ir para esta consulta. Y le ponemos paciente, ¿no? El nombre acá puede ser cualquiera en realidad, pero por recomendación y por buenas prácticas se suele poner el mismo que la entidad, ¿no? Pero en minúscula. Luego tenemos private. Por ejemplo, luego tenemos especialidad. 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 También tenemos médico. Private, médico. Médico, ¿no? Bueno, ya luego tenemos otras cosas. A ver, por ejemplo, número de consultorio, que ya son campos normales, ¿no? Private, este, número consultorio, luego puede ser private.
local date, fecha, importamos el local date. Bueno, eso tenemos hasta ahora. Ya, y para poder vamos a agarrar algunas cosas que tenemos generadas acá. Por ejemplo, este de aquí, un consulta, y tenemos este, ¿no? Ya. ¿Cómo referenciamos que esta es una llave foránea de paciente, ¿no? Para eso tenemos la notación Manitoba. Y aparte de eso tenemos que referenciarlo, ¿no? Con un join column, ¿no? Join, con saber cuál es la columna que está siendo referenciada. Acá le vamos a poner un name. Y acá va a ser el nombre de la columna que se va a crear, ¿no? En la base de datos, y paciente. Este va a ser el nombre de la columna que hace referencia al paciente. Por ejemplo, cuando tengamos la base de datos, vamos a tener, por ejemplo, una tabla médico. Y acá en las columnas va a haber una que sea ID paciente, ¿no? Para poder referenciar el paciente que va a tener esa consulta. Igual para especialidad, médico, número, para estos campos, ¿no? Luego de eso también le tenemos que poner un label false para que no vengan falsos, no vengan nulos, digo. Y el foreign key, ¿no? Esto en realidad es opcional. Eh, automáticamente Spring lo crea, JP lo crea automáticamente, ¿sí? Pero tú puedes ponerle nombre a la llave foránea, ¿no? Luego ponerle FK, como cuando creas en la base de datos, ¿no? Consulta paciente, ¿no? Y lo mismo con la siguiente tabla, ¿no? La siguiente, la siguiente. Y esos tres, ¿no? Acá le pondríamos ID, especialidad, especialidad, acá sería ID médico, ¿no? Ya, bueno, acá también sería, en vez de paciente, sería especialidad. Y acá también sería médico. ¿Alguna duda al momento de crear estas many to, no, many to many? Estoy confundiendo. Acá es many to one, ¿no? Acá es many to one. Many to one. Es muchos a uno, ¿no? O de uno a muchos. Pues, ya. Ya. Ahora, por ejemplo, tenemos ya el ID consulta, paciente, especialidad, médico, número de consultorio. Bueno, acá le vamos a poner, acá tenemos en el ID consultorio, en especialidad. Por acá vamos a copiarnos en consulta. Voy a poner número bajo consulta. Ya va cambiando. Es necesario la link, porque una fecha. Y acá le ponemos fecha, ¿no? Fecha. Ya tenemos estos campos. ¿Alguna duda al momento de hacer esta anotación? ¿Cómo se va a referenciar en la base de datos? Igual, ahorita vamos a terminar de construir las demás tablas para que vean cómo se ejecutan en la base de datos, ¿no? Bueno, tenemos ahora detalle de consulta. Ahora nos falta la parte entity, ¿no? También nos falta el entity. Validemos que todos tengan. Este tiene, tiene. El menú también tiene que tener entity. El paciente tiene, el rol tiene, usuario tiene, ¿no?
Sigamos con el detalle de consulta. En el detalle de consulta vamos a poner igual consulta, el ID. El ID detalle, ¿no? Luego vamos a tener un detalle de consulta, va a tener una consulta. Ahí va a tener un diagnóstico, ¿no? Y un tratamiento. Ya, esto recuerden cómo era. Acá en consulta lo hemos visto con el many to one, casi igual. Ponemos el many to one y en vez de ID paciente sería ID consulta. Y acá sería, bueno, podemos poner consulta detalle, ¿no? O detalle de consulta, como prefieran. Vamos a consulta. A ver, acá tenemos el esto. Acá también. Bueno, acá le quitamos el like para que tenga más espacio. También acá más porque 50 creo que es muy poco. Para que tengan lo que por defecto de la base de datos, ¿no? Diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y ahora creamos un get and setter. Seleccionamos todos y generamos. Guardamos. Y ya tenemos detalle de consulta. Ahora tenemos consulta. Tenemos detalle de consulta, especialidad, médico, examen, médico. ¿Ves? Acá, por ejemplo, no es necesario ponerle la anotación column, ¿no? Igual los creamos. Nos falta menú, paciente, rol, usuario, nos falta menú. El menú que tenemos, en el menú tenemos nombre, ID, nombre, URL, icono, ¿no? Esto de menú es más que todo para hacer el menú en la parte del diseño del front, la vista, como se va a ver, y los iconos que tiene que traer, ¿no? Mayormente se suelen usar de la base de datos o del backend para que no, para que sean modificables, ¿no? O sea, si alguien quiere cambiar de repente algún menú, algo automáticamente consume un servicio y lo puede validar, ¿no? Puede verlo. Si cambian el nombre de la base de datos, se cambia el nombre sin necesidad de tocar el código, ¿no? Ya, creamos. Acá tenemos el ID también, como siempre, cualquiera. ID, menú. Este, nombre, URL, ID, sync, icono. Ya, lo dejamos así por ahora. Mm, Vamos a darle un limitante, ¿ya? Lo tenemos. Ok, ¿no? Y acá tenemos icono, URL, nombre. Pero acá en URL que sea, si 50 está bien. Nombre va a ser 20 y acá en icono 20, ¿no? Tipo de icono que va a ser. Ponemos el getter and setter y borramos, ¿no? Tenemos esto, a ver, tenemos todos un getter and setter. Acá nos falta el getter and setter. Detalle de consulta, tenemos el getter and setter. Especialidad tenemos. Examen tenemos. Médico también. Menú también. Paciente también tenemos. En rol también tenemos. Y usuario también tenemos, ¿no? Y en rol también. No, en usuario ahora no tenemos. Bueno, tenemos el getter and setter y generamos, ¿no? Ahora vamos a compilar. A ver, ¿cómo está acá? Application está update. Está bien. Vamos a compilar. Y vamos a esperar que no salga ningún error. A ver, ¿nos sale un error? Que nos avise.
un nombre, insert path, a ver, ¿qué nos dice, no? Acá nos dice repetida columna en mapping entity por el nombre de rol. Tenemos error, por ejemplo, hay dos, ¿no? Nombre y nombre, por eso nos está mandando el error. Exactamente nos dice, ¿no? O sea, remap columna, mapping for entity, ¿no? En la clase rol. La columna es el nombre, ¿no? Voy a ponerla como eso. Ya. Volvemos a guardar y probamos nuevamente. Eso suele pasar algunos errores cuando sueles copiar y pegar código, siempre hay que estar atento, ¿no? Los detalles. Ya se crearon las tablas, ahora podemos ver en la base de datos. Están las tablas, renovamos y se crearon nuestras tablas, ¿no? Por ejemplo, acá en consulta, tenemos nuestra consulta, número de consulta, ID de especialidad, ID médico, ID de paciente, ¿no? Y acá en propiedades podemos ver, ¿no? Podemos ver las claves foráneas, cuáles son. Normalmente si nosotros no ponemos, como comenté, si no ponemos esta parte de acá, el foreign key, y no lo especificamos, acá nos crea un código genérico, ¿no? Automático lo que genera. Igual, pero igual crean los campos. No sé si tienen alguna consulta hasta esta parte. Yo tenía una, pero ya lo resolviste en la explicación. ¿Cuál era? No. Sí, era cuando mostraste el modelo, vi que consulta tenía referencias con las demás tablas. Entonces, yo no sabía cómo lo ibas a poder hacer de esa referencia, pero ya la entendí. Ah, ok. Ya sí. Esta es la referencia. Ahora, ¿se dan cuenta? También vemos que consulta tiene una referencia de muchos a muchos o examen, ¿verdad? Por acá se está creando una tabla intermedia. ¿Cómo haríamos esta tabla intermedia? O sea, ¿ustedes en qué me dirían? ¿Crearían una entidad más o usarían JPA? Porque por JPA también se puede hacerlo, ¿no? Con anotaciones también se puede crear. Yo voy a crear esa tabla intermedia con anotaciones porque es mucho más sencillo y más práctico que estar creando una tabla, una clase adicional para eso, ¿no? Acá en consulta, vamos a crear una tabla intermedia que va a ser exámenes, ¿no? Prácticamente. Pero acá me dice, a ver, que es con examen, ¿no? Ya. Voy a poner un private, voy a hacer una lista de examen, voy a hacer exámenes, ¿no? Exámenes. Ya. Importamos el list del útil. Y acá falta una anotación. Si se dan cuenta, cuando yo tengo una consulta, por consulta yo puedo listar varios exámenes, ¿no? Y de igual forma examen, pero de acuerdo a lo que necesito. Yo necesito listar varias consultas por examen o más necesito exámenes por consulta. Lo que se suele buscar es cuántos exámenes se ha hecho por consulta según el paciente, ¿no? Así que vamos, por eso estamos buscando acá la lista de examen, porque también se podría hacer lo mismo en examen y no hacerlo en esta parte, ¿no? Bueno, acá vamos a poner una notación que es many to many, many to many, y le vamos a poner un fetch de fetch type, ¿no? Punto Eger. En fetch type hay dos. Hay uno que es Eger y otro que es lazy. La diferencia está en que el Eger te suele traer toda la data que está referenciada a esto, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu tabla consulta examen y tu tabla consulta examen, tienes tu clase consulta y tu clase examen, ¿no? Como estás creando con una lista, eh, toda esa lista te va a traer todos los exámenes que tengan esa consulta. Cuando le pones Eger. Si tú le pones lazy, esa consulta te va a venir con, claro, la lista, pero vacía. No te los va a traer automáticamente. Tú tendrías que llamarlos, hacer una consulta específica para poder traerlos manualmente, ¿no? Pero como normalmente no hay muchos exámenes por consulta,
y le ponemos seguir, ¿no? No creo que una persona se pueda hacer más de 10 exámenes, ¿no? Normalmente no se hacen tantos exámenes. O ya me pone un máximo de 50 exámenes en toda su vida, mayormente, ¿no? Creo que no llego ni a 10 exámenes que me he hecho en un hospital. Ya, sigamos. Le ponemos join también, join table, para referenciar la tabla que vamos a crear, ¿no? Por ejemplo, ponemos name. Acá vamos a poner el nombre de la tabla que se va a crear. Resulta examen. Este es el nombre de la tabla que se va a crear, ¿no? En la base de datos, en la tabla NET. Luego ponemos coma y ponemos join column, ¿no? Join columns. Esas son las columnas que se van a referenciar. Y ponemos, por ejemplo, join column. Y acá nos tiene, ¿no? Name. Join column. Ya se ve, no lo buscaba. Acá ponemos el nombre por lo hacer, ID consulta, consulta, esto referencia, column name a ID consulta, ¿no? Ya. Ponemos una coma y también ponemos la otra como, ¿no? Sería inverse, column joins, igual a join column también, ¿no? Join column. Ponemos name, igual, ID examen, coma, references, column name, ID examen, ¿no? Esto va a ser referencia, terminemos, esto va a ser referencia. Bueno, este, el de acá, el name, es el que vamos a poner en la base de datos y el de acá es el que está haciendo referencia. Cuando pones join column, es en la misma clase. Y de consulta es el ID consulta de acá. Pero, ¿cómo se muestra en la base de datos? Nosotros podemos irnos de la base de datos y nos damos cuenta que es así, ¿no? ID que en bajo consulta. Y luego ponemos el inverse in join columns, que es el que está referenciando a la tabla de exámenes. También ponemos el ID, cómo se va a llamar esa columna, y en la referencia que hace, ¿no? Como acá tenemos, también es ID examen, ¿no? Si venimos acá a la tabla de examen, podemos validar que es así, ¿no? Ya, a ver, tenemos consulta, ¿no? Estamos en consulta, ¿no? Serán los otros. Ya, creo que hay que no. Ya, empezó. Bueno, eso es todo. Luego de eso, ejecutamos el código. Ah, claro, tenemos que también crear su vector setter, ¿no? Si queremos llenarlo, ¿no? Para poder manipularlo. Bueno, creamos su vector setter de la lista para poder manipularlo. Si no, no vamos a poder manipularlo. Espera, borramos. Acá hemos puesto en manuals, exámenes. Así. Entonces, 19, ya está. Guardamos todo y ejecutamos, ¿no? A ver, nos sale un error. ¿Cuál es el error? A ver, acá nos dice, no encuentra el nombre consulta, ID consulta, ni el ID examen. A ver, no lo encuentra.
No, tenemos el nombre, el jQuery y el inverso column, ¿no? Ah, no, estoy confundiendo. Acá es el nombre de la clase, ¿no? El que tiene que ser, me estaba confundiendo. Y acá también es el I examen, ¿no? Por eso es que no los encuentran, ¿no? Como no existen en sí en el código, al momento de buscarlos, no los referencia correctamente. Ya, ahora sí ejecutemos nuevamente. Y ya se creó, bueno, ya ejecuté el código correctamente, ¿no? Vamos a la base de datos, actualizamos las tablas y vemos que se nos creó nuestra tabla consulta examen, ¿no? Con el campo ahí de consulta y ahí de examen, ¿no? Y así sencillamente, prácticamente, que hemos creado en la tabla, ¿no? ¿No sé si tienen alguna consulta referente a eso? ¿Todo claro de acuerdo a esta parte? Es un poco complicado. Sí, queda claro. También se puede aplicar o bueno, crear otra clase, ¿no? El reemplazo de lo que se acaba de hacer. Pero esta es una manera más efectiva, por lo que estoy entendiendo. Claro, podríamos crear otra clase que sea, eh, que, por ejemplo, consulta examen, una clase, pero se tendrían que hacer más pasos, ¿no? Porque se tienen que referenciar las clases y hay una lógica por detrás que no se suele mapear, ¿no? Pero se tiene que poner varios hash y hay unas validaciones, ¿no? Por ejemplo, acá puedes poner, ¿cómo es? Money, money en Java, ¿no? Por ejemplo. Eh, JPA, Hibernate. Los objetos mayormente ponen con JPA porque es más sencillo, ¿no? Por ahí tú le pones Java, ese, por ejemplo, acá está, ¿no? Money to money Java, ¿no? Y acá te explican, por ejemplo, bueno, acá también están notaciones, ¿no? Y es más práctico realmente con notaciones, ¿no? Y mayormente se usa con JPA, ¿no? Porque puedes usarlo con otras formas, pero lo recomendable es usarlo lo más práctico posible, ¿no? Y lo más entendible. Porque puede ser, mira, por ejemplo, acá tenemos la entidad, primero Manipulaban, y tenemos Manipulaban, Manipulaban, one to one, Manipulaban, por ejemplo, Manipulaban, acá tengo una clase, entidad, con el Manipulaban. Esta es otra forma, ¿no? de crearlo, ¿no? Pero mayormente se crean con anotaciones. Porque como te digo, si tú quieres otra clase, luego especificas cada cosa, le das más trabajo a la persona que vaya a leer el código, ¿no? Por ejemplo, tú lees el código, ves la anotación y sabes a qué se refiere, ¿no? Y acá tenemos un many to many y está creando una tabla adicional con estos campos, ¿no? Es más práctico que si tú ves esto y luego tienes que buscar otra tabla, y recién te das cuenta que había una relación de muchos a muchos, ¿no? Por así decirlo. Por eso lo recomiendo, ¿no? Más que todo. Ya, luego, a ver, también tenemos que hacer lo mismo, pero para usuarios, ¿no? Porque si se dan cuenta acá, en usuario y rol tenemos lo mismo, así que para usuario vamos a hacer lo mismo. Tenemos consulta ahora, ya, usuario, hay que ponerlo, acá en vez de exámenes va a ser roles, ¿no? Roles, esto sería roles. Acá sería usuario, rol, ¿no? Acá también sería ID usuario, acá sería ID rol. Esto es mucho más fácil crear esta tabla de esta manera, ¿no? ID usuario, ID rol. Tenemos ya, guardamos y actualizamos, ¿no?
y nos salió un error. ¿Cuál es el error? A ver qué dice. Ahí error no existe. A ver, ¿qué tenemos acá? Ah, no, acá tenemos un ID usuario, eso hemos puesto mal todavía. Ahí error. Lo borramos. Ponemos nuevamente en el center. En source, en drive de settings. Ahí error, ¿no? Ya. Siempre hay que tener mucho cuidado al momento de crear las tablas o bueno, las entidades, porque esto va a reflejar lo que es en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá ya tenemos, en renovar, ya tenemos el usuario error, ¿no? Es usuario y error, ¿no? Automáticamente se crean, es más práctico, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Creándolo manualmente. Ya, ahora, esta parte de la creación de las tablas, del many to many, many to one, many to many, ¿entendieron, verdad? Igual para anotaciones, como les enseñé acá, hay varias. Hay más anotaciones que realmente las más usadas son one to many, many to one y many to many, ¿no? Igual pueden verlo en la documentación de JPA. JPA, one to many, sample, por ejemplo. Y acá te salen, ¿no? Acá te salen varias. Puedo poner una por una y verlo, ¿no? Cómo funciona. Ya, vamos. Ahora vamos a ver la parte, por ejemplo. Ya, tenemos esta parte. También. Y ahora vamos a crear lo mismo, pero para un service, pero para todos, ¿no? Para consulta, detalles, especialidad, examen, médico. Y ustedes dirán, pero crear, por ejemplo, el CRUD, que es el mantenimiento, que es el insertar, consultar, eliminar, es todo estos, registrar, listar por ID, actualizar, eliminar. Por cada uno toma tiempo, ¿verdad? Pero hay una forma más práctica de hacerlo usando genéricos, ¿no? Para eso nosotros vamos a crear una interfaz en el repositorio, en el repo acá, o el DAO, en el DAO. Vamos a crear una interfaz, va a ser una interfaz, y le vamos a llamar generic. Y generic. DAO. Y ponemos finish. Esta interfaz va a, ex- va a tener, ¿cómo se llama? Genéricos. Uno genérico, el T y el ID. El T representa la clase que va a usar, el ID representa el tipo de dato que se va a usar también, ¿no? El tipo de dato que es el ID de la clase. O sea, y esto va a extender el JPA, ¿no? JPA repositorio. Y también dejamos el T y el ID, ¿no? Eso lo dejamos. Paramos un rato. Acá tenemos el paciente. Vamos a crear también el médico. Interfaz. Médico. Ah, ya. Lo que normalmente haríamos acá sería extender de JPA, ¿verdad? Y se pondría acá el médico, y acá se pondría el interno, y se importaría, ¿no? Así como está en paciente. Pero para poder hacer esta parte más rápido, más reusable, por ejemplo, acá tenemos un service, ¿no? Acá tenemos el service, y si queremos copiar, por ejemplo, acá el nuevo interfaz también, y médico, service, tendríamos que, bueno, esa interfaz no, tenemos que copiar todos los métodos, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, todo esto, volver a copiarlo acá, y acá le pondremos en vez de paciente, lo reemplazamos por médico, ¿no?
Ahí sale. Vamos. Y ahí también igual, ¿no? Por ejemplo, la implementación, acá sería, ya, la clase, médico, implementación. Y acá esto implementaría el service, ¿no? Y médico, service, ¿no? Y acá también nos pediría implementar todas las clases, ¿no? Y así sería con cada uno que vamos a crear, ¿no? Con cada modelo, ¿no? Que hemos creado. Pero para no estar creando todos estos métodos para cada uno, vamos a crear, por ejemplo, lo que estoy creando acá en el DAO es un generic, ¿no? Es una interfaz genérica que va a extender de JP a repository. Para eso, en vez de estas interfaces, ya no van a extender de JPA, sino van a extender de generic, ¿no? Y generic DAO. Igual el paciente, tenemos que extender de generic DAO. Viene a ser el repositorio, ¿no? Sí. Ya, todos se extienden de ahí. Y médico service se va a quedar igual. Pregúntale. Y bueno, acá podemos probar, por ejemplo, cuando queremos ejecutar el código, va a salir un error. Acá nos sale un error de la clase Object. La clase Object es una clase que en sí es la principal de Java, ¿no? O sea, todas serían de Object. Y el error nos dice que iGenericDAO no está creando, no está instanciando su bin, ¿no? Al momento de compilar. A ver, invocación falla. No está manejando, ¿no? Como esta interfaz en sí es una interfaz genérica, no queremos que esa interfaz inyecte en la parte de Spring, ¿no? En el user, en ese container de Spring. Para eso se coloca el not bin, no repository bin, ¿no? No repository bin. Con esta anotación, esta entidad ya no se va, bueno, esa interfaz ya no va a intentar inyectarse, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos compilar. Y como se dan cuenta, ya no hubo ningún error. Ya. Ya tenemos el DAO, que es el repository, los repositorios, o los DAOs, como los pueden llamar, pero es que no es de JP repository, ¿no? Y ahora vamos a crear un service que sea específico para todos, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, el iCRUD. ¿Qué le vamos a llamar? Finish. Y este también va a tener tipos genéricos, ¿no? Hacemos un T, forma, ID, ¿no? La clase va a poder recibir tipos, manejar tipos genéricos. Para esto vamos a usar todas estas clases, todos estos métodos. Que vamos a admitir, ¿no? Y para esto vamos a copiar todos estos métodos de acá. Vamos a cortarlos una vez. Y le vamos a pegar acá. Y vamos a reemplazar donde dice médico por T. Por T, por T. Le vamos a poner T chiquita para que tenga más juego. Y donde dice integer, que es el tipo del ID, vamos a poner ID, ¿no? ID y ID. Ya tenemos nuestra iCRUD, nuestra interfaz. Ahora, nuestras otras interfaz van a extender de iCRUD, ¿no? Y acá le ponemos el médico, ¿no? O sea, la clase que queremos. Por ejemplo, acá es médico, le ponemos médico, ¿no? Médico. Y acá el interno. Integro. Ya. Igual en paciente. Esto se va a borrar. Y esto va a extender iCRUD, ¿no?
Recuerden, una interfaz solo puede extender a otra interfaz. Una interfaz no puede implementar. Nunca implementa, solo extiende, ¿no? Lo ponemos paciente. Lo ponemos entero. Veamos. Pero igual acá en médico service tenemos que estar implementado todo, ¿no? Porque nos pide, por ejemplo, si lo borramos, nos sale un error que igual implementemos las clases, ¿no? A pesar de que estas clases no están acá, están en el iCRUD, nos pide que las implementemos. Pero para no estar implementándolas en cada uno, todas estas clases, lo que vamos a hacer, vamos a crear acá un service, ¿no? De iCRUD. iCRUD, implemento, implement. Va a ser y nuestro CRUD implement va a implementar el CRUD interface, ¿no? iCRUD, ¿no? iCRUD, con los genéricos respectivos, ¿no? Acá también para que esto genérico funcione, recuerden que siempre se debe poner en la clase el genérico. Va a soportar genéricos. Ahí. Ya, acá nos sale un error porque nos dice que debe implementar varios métodos. Entonces los implementamos y ya tenemos todos nuestros métodos, ¿no? Para poder usar esta clase, las demás, y no estar referenciándolas acá por cada método, solamente tener esta y que se referencien desde el otro lado, se tiene que crear una... Bueno, llamamos a nuestro repositorio, ¿no? Y generic DAO y creamos un método get DAO. Este método no se puede crear porque tiene que ser abstracto, ¿no? Nos pide que sea abstracto. Cambiamos a abstracto. Y para poder crear un método abstracto, la clase tiene que ser abstracta. Y ponemos la clase abstracta, ¿no? Lo bueno de ser una clase abstracta es que podemos crear métodos sin necesidad de prácticamente de ejecutarlos, ¿no? Porque si se dan cuenta, acá tengo un método sin ninguna función que no hace nada, ¿no? Solamente es declarar un método y ya. Para eso sirven las clases abstractas, ¿no? Ahora, acá tenemos el getDAO y como sabemos, cada uno va a tener, ¿no? Por ejemplo, el registrar va a ser save, ¿no? Y guardamos el tema. En el listar va a ser el getDAO.fillAll y eso es todo. En el actualizar va a ser DAO.save también y guardamos el T. Acá en el eliminar va a ser getDAO.delete y el ID, ¿no? Y acá es getDAO.findById y pasamos el ID, ¿no? Pasamos el ID, pero como puede ser nulo, le ponemos for else, ¿no? Esto es como esto nos va a traer un opcional o un nulo, puede ser. Le ponemos si es nulo, danos nulo, ¿no? Danos nada, si no, trae el ID, ¿no? Es una forma práctica de hacerlo, ¿no? Acá el delete, nos sale un error, ¿dónde está? Ah, acá es delete by ID, ¿no? Delete by ID, ¿no? Ya, ya tenemos nuestro CRUD. Ahora en médico vamos a extender, ¿no? Extender desde la clase CRUD. Y acá le mandamos el médico. Y acá le mandamos el íntegro. Y acá nos pide que implementemos una clase, que es el getDAO, ¿no? Cuando nosotros extendemos una clase abstracta, nos va a pedir que implementemos las clases que son abstractas, ¿no? Que es esta de acá. Ya. Acá tenemos que mandarle a esta clase el DAO que va a ser de médico, ¿no? Que estamos implementando. Y sería el médico DAO, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos el y médico DAO, médico DAO, punto coma, y esto lo retornamos, ¿no? Y ya está, igual en paciente, ¿no? Acá borramos todo esto de acá. Vamos a editar, editar por ID.
Borramos y extendemos, ¿no? Extendemos de CRUD. Le ponemos paciente. Y acá el íntegro. Ya. Acá nos pide que implementemos la clase abstracta. Implementamos y acá ponemos el paciente dado, ¿no? Paciente dado. Y guardamos. Si se dan cuenta, no aparece ningún error en realidad. En el controller, por ejemplo, todo está funcionando correctamente. Esto no es necesario. No, esto lo explico después. Esto está funcionando correctamente. Eso es lo bueno de tener el código desacoplado, ¿no? Cuando tenemos el código así por modulado, así en paquetes con interfaces, podemos nosotros implementar interfaces sin necesidad de o modificar parte del código sin necesidad de modificar, por ejemplo, el controlador, ¿no? O sea, el controlador nos ha tocado y a pesar de que se ha tocado el servicio, para el controlador es indiferente, ¿no? El servicio sigue siendo lo mismo. Ahora vamos a ejecutar para probar. Ya, tenemos funcionando correctamente. Vamos a registrar pacientes. Vamos a registrar, no sé, ponemos Sergio. Ahí tiene que ser otro. Vamos. Y hemos registrado a Sergio, ¿no? Si se dan cuenta, ya no tenemos en paciente service, ya no tenemos los métodos, sino están acá include implementation, la implementación del CRUD, ¿no? Adicional a esto, también se debe poner en la implementación, aquí, punto, exception, ¿no? Esto por si sale algún error. Siempre es recomendable cuando se trabaja con genéricos, ¿no? Ponemos ahí, acá también nos va a pedir. Acá también nos va a pedir, ¿no? Exception. Solamente para controlar alguna excepción genérica. Ya, ya está. ¿Tienen alguna duda sobre esto o está todo claro? O lo vuelvo a explicar esta parte del genérico. No sé, ¿me comenta? ¿Todo claro? ¿O alguna duda? Ya. Igual, para detallar acá en la ID Generic, acá se ha puesto T y ID, pero ustedes pueden poner cualquier cosa, ¿no? Pueden poner una Z, y acá, por ejemplo, una A, y no habría problemas, ¿no? Pero yo lo pongo T, porque las T suelen hacer referencia a las clases, y el ID al ID que vamos a usar, ¿no? El tipo de dato ID, ¿no? Que se va a usar. Ahora vamos a crear los demás service. Por ejemplo, vamos a crear para consulta, nuevo, y consulta, service. También lo vamos a crear en el DAO.
para esto un rato. Pero me está molestando. Y calma. Y consulta. Ya. Ya. Tenemos nuestro service. Consulta. Service. Ya. Ahora en consulta dado, esto, si se dan cuenta, es igual a este, ¿no? Tenemos que extender de genérico. Extendemos genérico, ¿no? Ya que ponemos consulta, ponemos enter. Ya, tenemos consulta. Acá en consulta service, acá tenemos que extender también. ¿No? Consulta. Enter. Importamos. A ver, tenemos consulta service. Acá también tenemos que extender. Recruit. Implementación. Consulta. Y aparte tenemos que implementar los métodos de y consulta, ¿no? Consulta service. Damos y acá nos pide que creemos el método, ¿no? Para eso tenemos que hacer el DAO o el repositorio, como le quieran llamar. Es el DAO, consulta DAO. Y esto lo ponemos acá, ¿no? Y eso lo podemos probar, ¿no? Ejecutamos. No, esperen, todavía no tenemos el controlador. Pero tenemos, mira, tenemos médico, paciente, consulta. Entonces lo que vamos a hacer es copiar pacientes controller, pegarlo. Copiar. Mira, la tenemos que guardar, pero todo. Lo guardar. Pausar. Ya. Copiamos, pegamos, acá nos va a pedir paciente, ponemos médico, ¿no? Médico, médico controller, ¿no? Entramos en médico controller, ponemos un control F y donde dice paciente, lo reemplazamos por médico. Ponemos un replace all, ¿no? Y bueno, acá también ponemos médicos. Y ya tenemos todos los métodos que habíamos hecho para paciente, hechos para médico, ¿no? Así sencillamente, ¿cuánto me tomó replicar los métodos? Menos de un minuto, ¿no? Ahora los probamos, ejecutamos, que todo esté bien, y probamos, ¿no? Un error, ¿cuál es el error? Médico controller, médico service, ¿no? ¿Cuál es el error? Acá. Médico service, ya. Vamos a esto de acá. Y médico service, allá. Lo que está pasando acá, se dan cuenta que dice file y médico service sample requiere, el service no se encuentra, ¿no? O sea, la inyección no encontró, no encontró la inyección. Puede ser que esté faltando un autorider, requiere true. Esto suele pasar cuando no tenemos el autorider en médico service. Otro puede ser que el médico service implementation no está definido como service, ¿no? Debemos definirlo como service. Sí, por ejemplo, el paciente está definido como service, acá también consulta también como service, ¿no? Guardamos y ahora sí compilamos nuevamente, ¿no? Y el proyecto se ejecutó sin ningún problema, ¿no? Ahora vamos acá, vamos a crear nuevas
Nuevas rutas para médico. Eso lo más cómodo, ¿no? Sí. Ya. Vamos a crear un método get que sea listar pacientes, ¿no? Copiamos los médicos. Nos copiamos de pacientes. Ponemos acá. Acá es. Vamos al código. Médico controller. API médico, ¿no? Vemos que está mal. ¿Ah? Ya. API médicos. Vemos que el get es listar, ¿no? Probamos. Y nos sale un error. ¿Cuál es el error? No puedo entrar exception, está saliendo. A ver, vemos cuál es el error acá. En el club listar, ¿no? A ver, vemos. El club listar. Ah, acá también deberíamos ponerle el servicio. No, no es necesario poner el servicio. A ver, tenemos el esto. Tenemos el service. Tiende. Y ahora vamos arriba. Exception handler. A ver, ponemos con el de pacientes. Luego toque. Tenemos API pacientes. Listar. Ahí sale un error. Porque en registrar no hubo ningún error. Y acá hacemos la lista. Acá hay un error. A ver, esto. Ah, parece que hay un pointer exception. El momento de listar. Pregunta qué. Este es médico, ¿no? Tenemos médico, médico. Ya, en el DAO. Médico que tenemos. Tenemos ID médico, nombres, amigos, como la entidad. A ver, tenemos la clase médico. Tenemos también la base de datos. Bueno, en registrar también sale ese problema. Vamos a crear, guardarlo, ¿no? Y creo quitarlo. Duplicate, pero va a ser compost. El body vamos a poner, lo siguiente vamos a copiar de acá. Los médicos. En médicos, ¿qué campo nos pide, no? Eh, Tenemos el nombre, apellidos, CPM y la foto de relé, ¿no? Los campos nos piden. Hay que poner una foto de Google, ¿no? No sé, cualquier foto. Tenemos la foto verde, ¿no? Matamos y nos sale un run point intersection. Controller medio punto. Ah, veamos cuál es el problema, ¿no? Tenemos el médico, el response entity, mandamos un médico y registra, ¿no?
Y al registrar se va acá. Bien. Implementación se va aquí. Médico service que estamos referenciando. Médico. Médico lado, extendemos en el lado. Médico. Médico. El repo. Le metemos el service. Vamos a la implementación. Ah, acá está mal, creo. Sí, ya. Bueno, está bien, estamos extendiendo el iCloud. iCloud. No sé bien, ¿y por qué no sale un error de resolver el parámetro en function handler, dice, ¿no? Vamos a ver cuál es el que no está llegando. Vamos a dibujar, ¿no? Médico. Pero vamos a ver qué devuelve. Sí, a ver, no puede. Ah, coméntame. Hay algo que está saliendo mal. No sé qué es. ¿Se puede subir una imagen a una base de datos? Claro, lo puedes subir como tipo byte. O puedes la URL si deseas, por ejemplo. ¿Puedes hacernos un ejemplo de cómo hacerlo? Actualmente, después lo podría hacer un ejemplo, ¿no? Un byte es una cadena de esto, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y por ejemplo, archivo, ya, ¿no? Pedir un archivo en array de bytes, ¿qué está? ¿No? Por ejemplo, acá te dice cómo convertir un archivo, un texto, por ejemplo, en un array de bytes, ¿no? Igual lo mismo con una imagen lo puedes convertir en un array de bytes, ¿no? Cualquier tipo de archivo, imagen, video, pero no es recomendable subir imágenes, archivos o videos a la base de datos. Lo que se recomienda es tener un storage en un servidor y solamente subir la URL a la base de datos, ¿no? Porque se volvería muy lento el servicio, ¿no? Ya, pero quiero ver cuál es el error acá. Illegal Set Exception. Y no sé cuál es el error. A ver, probemos con... Vamos a crear otro controlador, que es el médico consulta. No, creemos otro, uno más fácil. Consulta, detalle, examen. A ver, examen que tiene. Ya, creemos el examen, a ver. Vamos el DAO. Una interfaz. Examen. DAO. Extendemos. De y en el DAO. Y le ponemos examen. ¿Estamos bien? Igual consulta. Estaba con médico y paciente, ¿no? Ya. En service creamos nuestro interfaz también. Examen service. Y extendemos de examen.
creamos nuestra clase. Service implementation. Y implementamos el examen service. Y también extendemos, ¿no? Extendemos el grupo, ¿no? Examen. ¿No? Cargamos el método y acá ponemos el DAO, ¿no? Examen, DAO, examen DAO. Ya tenemos el examen DAO, vamos a crear para examen. Examen controller. Ponemos control F, paciente, lo ponemos por examen. Examen. Ya. Tenemos los exámenes. Y examen service. Service, ¿no? Tenemos en registrar, el validate, el examen. Y acá nos tenemos error. Requiere examen, service. Allá. El examen, el service. Ahora sí, ejecutamos. Podemos. Examen está bien. Tenemos examen. Están exámenes. Estar por el B. Vamos a ver si sale el mismo error, ¿no? Si sale el mismo error, vamos a crear otra carpeta. Que sea el folder que sea exámenes. Ya. Y aquí ponemos a ver, código. Es esto. JSON. Vemos cuáles son los campos del examen. ¿Está? Aquí está. Ahí examen. No, ahí no va. Nombre. Y descripción, ¿no? Esto no va. Los más campos, no. Eso no. A ver si es un post. Esperamos y se sale el número. Y sale el número. Un pointer exception. Es como si estuviéramos enviando un momento de registrar. Lista. A ver. Estamos entrando nuestro objeto. Se ingresa. Viene datos. Veamos. A ver. Descripción. Un nombre viene vacío. Viene vacío, no. Ah, pues no. Y esto nos manda a registrar. Implementar.
lo tenemos que es... Claro, el examen tiene que, el nombre tiene que ser, acá lo hemos puesto que es not null, ¿no? Si viene nulo va a ser el directo. Borramos, ¿no? Sale borrado. A ver si mandamos el nulo, ya no viene vacío, viene a los campos. ¿Me salió nuevamente? Sí. No encontró, ¿no? Mm, a ver. Examen down está llegando. No tenemos que ser un nulo. Por eso es que no le está registrando. El examen down. Ya. El error estaba. ¿Ves? O sea, no me dice nada. Mala. Acá nos está faltando inyectar el DAO, el repositorio. No le estamos poniendo el autorider, ¿no? Pero entonces, es una herramienta bien práctica de buscar. Por ejemplo, acá hemos visto que el examen DAO venía nulo, ¿no? Al venir nulo no tenemos ningún método detrás de él. Por eso lo mismo estaba pasando acá en el momento de querer insertar un médico, ¿no? Siempre hay que poner el autorider, ¿no? Rider. Terminamos. Esperemos que se ejecute nuevamente. Que se ejecute. A ver, un minuto. Ya, sigamos. Sigamos. Ahora sí podemos probar, ¿no? Ahora sí vamos a registrar exámenes. Y sigue, bueno, está dibujeando, ¿no? Bueno, vámonos, ponemos esto. Ya, por ejemplo, acá podemos ver, switch, por ejemplo, podemos ver que acá el dice, el examen dado, ya trae sus métodos, ¿no? Ya no viene nulo, porque lo hemos inyectado correctamente. Ya no salió ningún error y nos devuelve el examen que en realidad debe ser nombre de examen y no un nombre, ¿no? No un nombre en sí. Pero ya vemos cuál es el error. Y en médicos también podemos registrar o listar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el registrar. El listar también que es posible registrar un tema nuevo. O sea, un este, por ejemplo, médicos, registrar, ¿no? En la que era agregar, registrar. Por ejemplo, listar, bueno, no está saliendo el debajo, lo que me pasa acá. Eliminarlo, ¿ya? Y no está vacío porque no tenemos ningún médico registrado, ¿no? Ahora sí podemos registrarlo. Y también de nuevo, bueno, eliminar esos breakpoints. Ya. También voy a registrar un médico, ¿no? Podemos listarlos. Y vamos a ver que tenemos un menú. Igual con exámenes. Cambiar acá registrar. Agregamos un point. Tenemos exámenes en get. Mandamos y nos trae el examen que hemos guardado, ¿no? En realidad debería ser el nombre del examen y su descripción, ¿no? No el nombre de una persona. ¿Tienen alguna consulta al respecto de lo que se ha hecho hasta ahorita? ¿Está todo claro?
¿No, claro? ¿Me comentan? Ya, a ver, ahora vamos a terminar los demás métodos. Tenemos consulta, examen, médico, paciente, consulta. Nosotros nos falta detalle, consulta. Ni detalle, consulta, no puedo ni agregar el detalle. Nuevo, interfaz y detalle. Ah, extiende de ingeniería. Ingeniería. Nuevo detalle. Ponemos, cortamos la librería correspondiente. Cajas de detalle, consulta, ¿no? Consulta. Nos cambiamos el nombre, acá tenemos el detalle de consulta. Voy a cambiarlo. Todo el name. Así es, ¿no? El código de consulta. Creamos el servicio, ya, la interfaz. Y detalle service, ¿no? Va a extender del root. Si ponemos detalle, consulta, y bueno, tenemos el service también. Gracias. Detalle, consulta, service. Vamos a extender de la clase cruz. Tenemos detalle, y vamos a implementar los service, ¿no? Service. Service. Luego agregamos los métodos que están en el club, la clase abstracta, y inyectamos el repositorio, ¿no? O el DAO. Detalle, DAO. Y consulta. Recuerden que esto tiene que tener el autorider para poder ser inyectado, ¿no? Si no lo tiene, no es inyectado. Y lo devolvemos, ¿no? Ya tenemos esto para detalle consulta. Creamos su controlador también. Copiamos, pegamos, cerramos esto. Detalle, consulta, controlador, ¿no? Entramos. Y acá vamos a poner el field en donde ponemos examen y lo cambiamos por detalle, consulta, ¿no? Y ponemos reemplazar. Y se cambió todo, ¿no? Aunque hay algunas cositas que no existen, ¿no? Por ejemplo, acá no hay get, hay detalle, ¿no? Bueno, acá no. Get, y detalle. Aunque en sí debería ser el ID detalle consulta, ¿no? Porque estamos en el modelo. Se dan cuenta de detalle consulta. Y acá tenemos ahí detalle nomás, ¿no? Pero bueno, hay que dejarlo así. Ya nos puesto. Sigamos con nuestra consulta. Y todo lo demás funciona correcto. Acá ponemos detalle, detalles, ¿no? Ahora dejamos práctico. Borramos los que no se usan y guardamos, ¿no? Establecemos. Y parece que hay un error. No. Sí, hay un error. Veamos cuál es el error. Dice detalle, control requiere free service, ¿no? Falta costumbre acá. Vamos a hacer service. Podemos tocar. Sí. Ah, ya. Pensé que había preguntado. Pensé que habías preguntado algo, pero ya.
el service, ¿verdad? Vamos a ejecutar. Poco a poco se van a ir dando cuenta de los errores y si hay algún error que no lo manejan, recuerden que pueden debuguear, ¿no? Al momento de debuguear el código, pueden ir viendo qué variables se está yendo, qué está faltando y por qué puede ser el error, ¿no? Pero mayormente el error suele ser bien explícito en Docker, ¿no? Ya pues lo vamos a ejecutar. Ahora vamos a crear una, un nuevo acá, para detalles. Patch folder, que sería en image, el nombre. Ponerle, ya, hay que crear acá un nuevo folder. Ya pegamos, ponemos duplicar y lo pegamos. Acá vamos a poner duplicar. Duplicar la captura en detalles, ¿no? Detalles, vamos a poner un get para listar, le ponemos detalles, esta sería listar, pero eso no, guardamos, acá sería registrar, ¿no? Y guardamos. Ahora hay que ver qué nos pide detalles. A ver, detalle. Nos pide un ID de consulta. Ponemos un ID de consulta, un diagnóstico, tratamiento, seguimiento, y es lo único que nos pide, ¿no? A ver, primero que nada, ¿tenemos consultas? No tenemos consultas, así que esto se va a caer porque no hay consultas. Por ejemplo, podemos ir a consulta y no tengamos ningún ID, ¿no? Así que puede ser que salga un error. Es lo más seguro. A ver, intentemos registrar. El diagnóstico es cáncer, ¿no? Ah, quimioterapia. Intentamos registrar. Nos trae un error porque el ID consulta no existe, ¿no? Acá nos dice ID consulta, transaction, detalle consulta. Y hemos visto en la base de datos que no existe, ¿no? Significa que es normal, ¿no? Tenemos el pad, el mensaje. Cuando es un error genérico, traemos todo el trace, ¿no? ¿Cómo podríamos controlarlo? Porque es un error de SQL, ¿no? Data Integrity Violation Exception, ¿no? De SQL. Entonces hay que primero crear para consulta. Tenemos para consulta DAO. Tenemos consulta service. Y ya tenemos consulta implementation. Acá nos está faltando el auto inyectarlo. Guardamos y creamos un nuevo examen. En el examen ponemos consulta. Consulta control. Tenemos control F. Y en ese examen lo cambiamos por consulta. Revisar. Cerramos. Cerramos unas cosas y vemos que todo funcione, ¿no? O sea, todo está ok, no hay ningún error. No se me hace ningún error. Y vamos a poner. Tenemos exámenes. Este detalle, ¿no? Y le consulta. Consulta. Y agregar otro que sea consulta. Multiplicamos y lo ponemos aquí. Ah, sí, nos faltó cambiar acá. Consultas, ¿no? Cerramos.
detalles, consultas. Es un post. Vemos que tienen la clase consulta, registrar. Tenemos un ID paciente. Tenemos ID especialidad. Tenemos ID médico. Para el consultorio. No, espérate, estoy poniendo la presenta acá. Aquí consultas el paciente. Nos pide que mandemos un paciente, ¿no? Ponemos paciente y ponemos el objeto, ¿no? ¿Cómo se llama objeto en paciente? Y ahí sí ponemos ID paciente. Paciente, ¿no? Puntos. Segundo. Igual acá, ¿no? Médico. Y copiamos esto. Y acá nos está pidiendo un objeto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y nos pide un objeto. Cuando le vamos a mandar, tenemos que mandarle un objeto para que lo reconozca, ¿no? Y ya luego el objeto tiene su ID, ¿no? Consulta médico. ¿Ya está? Y consulta médico. Especialidad. Especialidad. ¿Para qué más tenemos? Para pide. Especialidad. El médico también. El médico que pusimos. Tenemos médico, paciente, especialidad. Médico, paciente, especialidad y número de consultorio. Y fecha. Aquí le tenemos que poner tanto que. Ya. Para que en fecha pueda coger correctamente. Vamos a probar ese primero, ¿eh? Guardemos, tenemos el consulta controller, tenemos el objeto. Y en fecha podemos ponerle, ahora estamos 26, vamos a ponerle el 12. 22, ¿no? Número de consultorio, con el que sea 1. Tenemos toda la consultorio, ¿no? No. Tenemos paciente, especialidad. A ver, en la base de datos tenemos pacientes. Sí, tenemos especialidad. No. Hay que agregar una especialidad. Ya tenemos el CRU de hecho para la especialidad. Tenemos, no, pero acá tampoco. El service tampoco tenemos. Tampoco. Hay que agregarlo, ¿no? Tenemos interfaz. Y especialidad. Ah, guardamos. Extendemos. Recuerden, ¿no? Una interfaz no puede implementar, solo puede extender, ¿no? De otras interfaces.
finalidad, ¿no? Ok. Ya ponemos especialidad. Y el integer, ¿no? ¿Vale? Y el service. Luego interfaz especialidad. Me faltó el English. ¿Entendemos? Ahí, ¿no? Ahí. Especialidad y integer. Cortamos todo y ya está. Ahora creamos acá también esta clase. Recuerden que los service, para primero, no olvidarnos, tenemos que implementar nuestro service. Service y también tenemos que extender la clase, ¿no? Ponemos integer. Acá tenemos que agregar el método. Y a ver, no nos pide, pero ahí está. Acá indicamos el y especialidad DAO, ¿no? Especialidad DAO, especialidad DAO. Según DAO, un repositorio, no hay problema. Tenemos el autorider, el service. Ya está. Ahora vamos a crear nuestra clase de especialidad, nuestro controlador, ¿no? Creamos una y ponemos especialidad. Especialidad control. En el control lo vamos a cambiar, donde dice examen por especialidad. Reemplazamos a todos. Vamos. Y no hay ningún error. Acá no. Especialidades. Y guardamos. Ahora nos vemos todo, a ver qué sale. Y ya tenemos todo ejecutando, ¿no? Correctamente. También hay que crear uno para carpeta especialidad. Aquí está, copiamos. Y le ponemos una especialidad. Ya, con acá es especialidad, sabemos. Vemos acá que es especialidad, API/especialidades, ¿no? Vemos en especialidad qué es lo que dan. Nombre y descripción, ¿no? Nombre y descripción. A ver, un nombre con una especialidad, no sé, cardiología, cardiólogo. Y la descripción, no sé, analiza para hacer a personas, ¿no? Ya, luego vemos que está ejecutando, mandamos y nos devuelve, ¿no? Hemos creado una especialidad. Para registrar, ¿qué más necesitamos? Paciente y de médico. ¿Tenemos médicos? Sí, tenemos un médico. ¿Qué más necesitamos? Pacientes, ¿no? Para registrar. Pacientes tenemos. Algunos pacientes. Y tenemos el número 2. El 1 no lo tenemos, ¿no? 2. Consultar, registrar.
Paciente 2. ID consulta. ¿No va? Y ahora hay que validarlo, ¿no? A ver, veamos si todo está correcto. En consulta. Tenemos paciente, el médico, especialidad, que está mal ahí. No está bien. No, acá es ID, especialidad, ¿no? Especialidad. Número de consultorio, fecha. Y esto si queremos agregarle, ¿no? Si ya sería, por ser así, exámenes, dos puntos, y es un array, ¿no? Porque son varias, es una lista, ¿no? Viene varios. Pueden venir varios exámenes. Ahora vamos a probar el de consulta. Momento de registrar qué es lo que llega, ¿no? Si está llegando bien, vamos a ver el número. Nos sale un battery pues. Mm, Tenemos ahí el paciente, el ID médico. A ver. Allá nos está saliendo un bar request por el tipo de fecha, ¿no? Dice el file, service file, local date. Type, text 12, data bin, ahí está. Nos pide que sea otro tipo de fecha, ¿no? Columna fecha. Ya, para eso, a ver, fecha, consulta, ¿no? Para eso se suele usar una notación de JSON format, ¿no? JSON format. Y acá se pone el tipo que se va a crear, ¿no? Por ejemplo, shape es el JSON format. uh, JSON format type. JSON format. Bueno, es un string, ¿no? Pero- Pregunto, quiero ver si es la librería correcta. Jackson, ya, está en la librería correcta. A ver, JSON format. ¿Dónde está? Ah, no sé. Tenemos el Java Annotation. No es la misma, ¿no? A ver, solo estaba. ¿No? Shape. Shape, ¿no? ¿Ya? Siempre tiene que ver que sea ¿cómo se llama? La importación correcta, ¿no? A veces suelen haber problemas por eso. ¿Vale? Ese es el tipo de que se va a poner. Ahí está.
Pero no es necesario realmente el TOEFL. Ya. ¿El empaque? Un momento, por favor. Cuando sigamos, ya luego de poner esto, guardamos. Hacer un error. A ver, ¿cuál es el error? Ahí el error. Se guarda. ¿Podemos? Ya, ahora sí podemos probar nuevamente. Y vemos acá, por ejemplo, lo que se está enviando, ¿no? Vemos en las variables el objeto P, en la especialidad, viene su ID, es 1, en exámenes no estamos enviando nada, en la fecha que es, ID consulta, que se está creando automáticamente, ¿no? El médico, el ID del médico, hemos creado, el número de consultorio, es también automático, lo hemos puesto, y el ID paciente, ¿no? Guardamos y vemos que nos devuelve, ¿no? El paciente, el ID del paciente, el ID de la especialidad y el ID del médico, ¿no? En el momento de listar la consulta, vamos a ver qué está. ¿Dónde estamos? Y ahí ves que nos devuelve ya con todos los datos, ¿no? Tenemos la consulta, con su paciente, con la especialidad, los datos del médico, el número de consultorio y la fecha, ¿no? Examen hasta ahorita esta consulta no tiene ningún examen, ¿no? Porque no se ha registrado ninguno. ¿Alguna duda al momento de registrar de repente la consulta? ¿O todo claro? Sí está quedando claro. Bueno, ya son las 10 también. Creo que por esta semana hasta acá se va a avanzar. Ya tenemos casi todos los servicios de todos los cursos, ¿no? De los modelos. Se han hecho varias consultas, se han creado tablas, se ha hecho referencias a las tablas, ¿no? Con menu, many to one, el many to many, ¿no? Y por ahora lo dejamos ahí, ¿no? Ya luego la semana que viene seguimos continuando. Igual si pueden replicar el código hasta la semana que viene sería bueno para que vayan a más o menos viendo si tienen alguna duda, si no les sale algún error, ¿no? Mayormente porque siempre al momento de intentar replicarlo siempre salen errores, ¿no? Ya. ¿Es todo? Gracias. Bueno, toque. Gracias, más bien. Yo que esta semana lo voy a replicar el código, si tengo alguna duda,